realice estas jornadas y es un honor para mí iniciarlas como director del Centro de Investigación Forestal, encima en el sitio donde estamos, ¿no?, que es la zona resinera por excelencia. Lo que me encargó Erika era un poco que habláramos de la metodología de extracción de resina, como pueden ver ahí, compatibilidades con el aprovechamiento de madera de calidad. Bueno, en la diapositiva se muestra las fotografías que se ven a la izquierda, los métodos de resinación que hemos estado estudiando y ensayando en el centro durante el 2014, que hicimos la primera visita aquí a Segovia, de la mano de Juan Carlos. El director general de entonces nos mandó al jefe de servicio de Orense y a mí como director del Urizán a ver lo que se podía trasladar o si la resinación se podía llevar a Galicia. Se había llevado ya en sus tiempos, a principios al terminar la guerra, y se había hecho alguna pequeña experiencia, pero que volviéramos a ver las posibilidades que podemos tener de resinar en Galicia y de hacerla compatible con el aprovechamiento principal, que es la madera. Ahí nace en el 2014 este recorrido que ha llegado hasta hoy, en donde ha habido un equipo de investigadores, de resineros que ha trabajado con nosotros y que aprovecho también para agradecer. Lo que voy a mostrar, en definitiva, es parte de su trabajo. Bueno, el índice de lo que voy a hablar lo tienen ahí en su caso a la derecha, una pequeña introducción, las metodologías de extracción, que son un poco las que ven ahí, pica de corteza, el método Borehole, que es un método más disruptivo, pensando en no afectar en absoluto a la madera, y el último, el pico circular mecanizada, que se está utilizando ya más genéricamente en otros muchos sitios. Bien, cuando llegamos aquí, obviamente, en la visita a Coca, pues nos encontramos pinares ordenados cara a la producción de resina como aprovechamiento principal. Hombre, situación completamente diferente a la que se podía vivir en Galicia. Yo, que bastante tiempo en Ávila, conocía también la resinación en otros tipos de montes, como los del Valle del Tétar, Pedro Bernardo, Mijares, Gavilanes, Pedraves, se resinaba hasta el año, creo recordar, 84 o así, unos montes diferentes, muy diferentes a estos, pero también ordenados, me parece que por el método de entresaca. Entonces tenía un poco ya la idea de, bueno, ver si había una situación similar y si se podía trasladar, porque este monte y este tipo de aprovechamiento era muy diferente y muy impensable a lo que podríamos realizar en Galicia. ¿Cuál es el contexto de Galicia? Aparte de lo que ven en la diapositiva, en donde la madera de pino es muy importante, primero hay un contexto diferencial en cuanto a la geografía física que no debemos de perder de vista. La orografía de Galicia es diferente, la climatología también lo es, la vegetación lo es decir, arbustivo en las masas de pino. Es verdad que existen masas de pino pináster continuas, pero también es verdad que muchas son, la mayoría privada, las clases de edad están fragmentadas, con lo cual no es relativamente fácil encontrar unas masas de pinar en estado de fustal o latizal amplias, y también el tema de la propiedad. Y luego lo que expreso ahí en la diapositiva. Lo primero es verdad que el inventario forestal estima, el cuarto inventario forestal nacional, en más de 200.000 hectáreas las masas de pino pináster puras en Galicia, esa mancha azul aproximadamente, y están a la baja, están a la baja, y luego hablaré de eso. Luego hay más pináster, unas 135.000 hectáreas, mezclado con frondosas, y esa frondosa es el eucalipto en la mayoría de los casos. Es otro elemento en la ecuación que lo hace diferente. Dos cosas más que se ven en la diapositiva. El volumen en metros cúbicos de aprovechamiento de pino pináster, el que está en Galicia,
pues se aprovechan 2 millones de metros cúbicos de madera de pino Pinaster, y esto va al alza. Esos datos que tienen ahí son del año 2019, en 7 puntos, y me consta que sigue subiendo este aprovechamiento. Y luego lo que ha irrumpido ahora es el precio del metro cúbico en pie. Cuando nosotros venimos acá, el precio del metro cúbico en pie, que lo pueden ver aquí a su izquierda, pues era de 30 euros, el precio medio, 30 euros el metro cúbico de madera, digamos, en estado de fustal, en corta final, en turno, y se mantenía constante. Pero en estos 2 últimos años, sobre todo en 2020, y la tendencia es esa, ha subido hasta casi los 50 euros metro cúbico. Esto tampoco es un dato baladí y es importante el peso de la madera. Respecto al sector forestal y las políticas en los últimos años, Galicia ha apostado hace poco por una moratoria a las nuevas plantaciones de eucalipto, y está apostando tanto el sector como la Xunta de Galicia por el pino como principal proveedor de madera de calidad. De hecho, se ha creado hace poco una fundación Arume que engloba al sector forestal, a propietarios, a la industria, a toda la cadena, con la intención, además intención importante, de mejorar las plantaciones nuevas de pino, con pino mejorado genéticamente y con una silvicultura ad hoc para ese pino en todos los sitios donde se pueda. Esta es una situación importante, es decir, la madera en todo caso sería el aprovechamiento principal en Galicia en casi todos los montes, por no decir en prácticamente la mayoría. Bien, volviendo ya después de esta introducción un poco a las metodologías que empezamos a trabajar, y ante la situación que acabo de explicar, empezamos a hacer unas primeras experiencias en el Centro de Investigación del URISAM, centradas en compatibles a ambas producciones. Se opta por usar los primeros ensayos en una propuesta de residación de pica tradicional antes del turno de corta, es decir, 3 o 5 años. Empezamos a desarrollar el método de pica de corteza en una cara o en 2, y utilizando como testigo la cara de 12 centímetros de aquí y pasando a una cara más ancha de 16 y a 2 caras a la vez. Incluso en los sitios en donde pudimos, realizamos una cara de 20 centímetros. Obviamente ya cuando el árbol tenía unas dimensiones, pero siempre con esa idea de resinar 3 años o como mucho 5. Bien, esto fue un trabajo amplio que se realizó en muchas parcelas de Galicia, en el cual pues obtuvimos resultados a modo de resumen, y entendido como la producción lo más valioso, pues que tienen ahí en el propio gráfico, ¿no? Nos sorprendió que al final lo que más producía era la aplicación a doble cara de 10 centímetros, llegando a 4,2 de media en todas las parcelas, que había parcelas del interior de Galicia y parcelas también costeras. Es verdad que también la cara de 20 centímetros, aunque la trabajábamos en menos cantidad de ensayos, pues dio unas producciones casi similares, media de 3,9, y bueno, con la ventaja que podría tener para Galicia de reducir el trabajo y por tanto mejorar el rendimiento. En todo caso, bueno, los demás datos que pueden ver de una cara de 12 o de dos caras, una cara de 12 centímetros, 2,5, fueron mucho más relativos en importancia. En todo caso, un poco para ponernos en contacto, se logra superar las estimaciones que en su día daba Rafael Uriarte. De 1 a 2 kilos. Trasladar, después de la bibliografía, el método Borehol
que se utilizaba en América, o de taladro basal, para el Pinus eliotis. Sabíamos que este era un método totalmente disruptivo, que funcionaba para el Pinus eliotis porque era un árbol con una resina mucho más oleosa, pero bueno, nos propusimos intentar ver qué ocurriría en el piráster aplicando este método. Y aprovechando también que el profesor Alan Hodges había hecho una traslación de este método en una visita a las Landas, donde experimentó porque fue un ensayo en sí, y solo consiguió pues 34 gramos en una de las referencias que hemos leído. Bueno, ensayamos también en varias parcelas con el método de taladro basal, sabiendo ya en principio que no íbamos a tener unas producciones grandes, ¿no? Pero sí como método posible de captura de resina, es decir, no como entendiendo una resinación continua, sino ir a resinar en un momento puntual. Bien, un poco sobre este hecho, perdón. Bueno, pues era un método además que no había ningún peligro que se afectara a la madera. Estos taladros basal que, como ven ahí, se basaron en árboles metiendo 3 recipientes, es decir, se hacían tres taladros. Sabíamos que íbamos a obtener una aloresina natural de mayor pureza, de más calidad, sin los problemas que estábamos teniendo en el método de pica de corteza de agua en Galicia y de biomasa, que haya mucha cícula, mucha corteza, etc. Quizá un posible destino para formulación de compuestos para uso humano y animal mediante aplicación de estimulantes compatibles, es decir, estimulantes orgánicos. Y bueno, pues al final lo que encontramos, y ahora hablaré de ello, pues bueno, pues es obviamente unas producciones menores, pero sí 2 cuestiones que quería comentar, sobre todo una de ellas, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tienen un gráfico de las producciones que son muy escasas. Bueno, en el sur de Francia, en 1997, Alan Hodges iba a 34, 33,6. Nosotros llegamos a una producción por pote que tienen ahí, por pote o por tarro, porque al final eran tarros, sí, y un promedio aproximadamente en estas localizaciones, que son Caldas, Maceda, Rosal y Aguarda, que son municipios de Pontevedra y de Orense, pues bueno, que no llegan al cuarto de kilo o una cosa así. Es verdad que en algún caso se llegó casi a 900 gramos a 1 kilo. Lo esperado y tampoco era un método muy trabajoso en sí. Pero lo que sí, y no está aquí la diapositiva, y es una de las cosas que queremos seguir trabajando, es que encontramos una relación muy importante entre 2 variables. La producción del árbol, aunque sea en gramos, y las temperaturas medias de los 2 días anteriores al barrenado y los 5 días posteriores. Esa relación se dio, y esto es muy importante, en todas las parcelas y en los 3 años que trabajamos este método. De tal manera que si sumábamos en el eje de abscisas lo que es temperatura media de los 7 días, y por otro lado la producción, había una relación prácticamente lineal. Siempre, fuera buena o mala, pero lineal. Es decir, las temperaturas medias o el acumulado de temperaturas medias, cuanto más alto, más producción. Y siempre ocurría independientemente, repito, de que fuera Galicia interior o Galicia exterior. Si había una relación con la metodología, cosa que veíamos en las capturas, y además intentábamos aprovechar los momentos en donde esto se producía. Y obviamente con las temperaturas medias de Galicia, no sé lo que ocurriría con las temperaturas más extremas. Pero desde luego esa relación existe y creo que es una relación interesante, temperatura media, producción, y pudimos comprobar. Y también estudiamos la aplicación de posibles estimulantes, líquidos, preestimulantes, para estimular, perdón por la redundancia, en la producción de resina. Esto nos hizo entrar en el mundo de los estimulantes y trabajar en ellos, gracias a, y voy a mencionar a María José Rozados, que es nuestra, como le gusta decir a ella, boticaria, y es una de las personas que creo que está más, que ha trabajado mucho en lo que es las pastas y los estimulantes, y lo veremos luego. Bien,
El último método que empleamos desde el centro es el de pica circular mecanizada, método que se está empleando en diferentes lugares y proyectos en España. Sí, con algunas diferencias en nuestro caso, ¿no? Bueno, nos basamos en un implante que hemos denominado Remesif, que es un implante grande de 70 milímetros de diámetro, que viene a suponer en perímetro unos 20 centímetros de herida, con un acople en forma de embudo y con una bolsa que puede ser no ideal, pero una bolsa de 3 kilos que aguanta en principio la resina obtenida. Y la combinación de estimulantes tradicionales, sí, basados en ácidos inorgánicos, con estimulantes basados en ácidos orgánicos. Ahí tienen un ejemplo de una foto que tomé hace unos días de este método. En la parte más a la izquierda vemos las diferentes picas circulares cuando utilizamos una pasta nuestra, que es la SACIF, una pasta basada en ácido sulfúrico, como con las pastas normales, pero ven cómo sigue sangrando, se podrían meter a lo mejor otras bolsas, no digo que no, pero se produce un mayor sangrado, y en este caso la pasta que tenemos en esa bolsa es la Asbencid, que es una pasta que verán luego basada en ácido benzoico, y no se produce ese sangrado. Obviamente está claro que los ácidos inorgánicos pues producen más herida y al final producen más resina, ¿no? En definitiva. Pero bueno, se ve una diferencia en volumen y se ve una diferencia en el aspecto del árbol y también probablemente haya una diferencia en esos contenidos de resina en sí o no. Eso lo dejo un poco para reflexiones. Bien, la temporada pasada con este sistema mecanizado que observamos, pues, y comparando la producción de lo que sería una pica tradicional de 12 con una pica circular de 70, pues bueno, tuvimos, podemos decir, un 17% más de producción como media, llegando a superar los 2 kilos y pico. Y como ven también, otra cosa que nos sorprendió, bueno, no sé si está ocurriendo en otros lados, según iba pasando la campaña, la producción iba siendo mejor y más fuerte en el de pica circular mecanizada, como pueden ver en las barras naranjas frente a las azules. Sí destacar que efectivamente esta resina fue analizada por Resinas Naturales, y bueno, encontraron ciertas cosas que nos sorprendieron. Primero, un tanto por ciento de agua importante, de un 5 a un 14%. Nos hemos quedado con la duda del por qué. Siendo un recipiente cerrado y un acople que nos da la seguridad que no filtra, pero en los últimos meses de campaña, cuando llegan los temporales a Galicia y cae mucha agua, yo creo que esa agua percola, no lo sé, no me atrevo a decir mucho más, ni además sin hablarlo con los investigadores, percola y llega de alguna manera a la bolsa. Porque pensamos que el sellado está perfecto. Y luego, pues una concentración lógica de alfa y de betapinenos bastante buena y que nos dijeron en la industria que era muy interesante desde el punto de vista industrial. Bien, hasta aquí un poco lo de metodología. Otra de las cosas que hemos hecho estos años es trabajar en el mundo de los estimulantes. Formulamos una pasta, la SACIF, que la tienen ahí, pues una pasta que tiene pues, ácido sulfúrico, propileno, ácido salicílico, de ahí su nombre, salvado de trigo y agua destilada, en unas proporciones. Esta pasta logramos fabricarla a través de un fabricante conforme a las normas UNE, como tienen ahí en ese envase de pasta, para poder darla de alta, que está también registrada, darla de alta y poderla llevar con seguridad y conforme a las normas a los diferentes lugares donde se aplica. Debido también al que estábamos utilizando el método tradicional, y con el método de pica circular mecanizada, esta pasta SACIF quemaba un poco más, y a lo mejor porque la herida en vez de ser abierta era cerrada, este año se está ensayando, y Foresin nos está ayudando, dos pastas que hemos denominado SACIF Minus y SACIF Plus, en donde hemos reducido todavía algo más el porcentaje de ácido sulfúrico y hemos añadido en un caso a SACIF Plus
un 1% de ácido benzoico con respecto a la pasta SACIF. No tengo los datos, pero bueno, parece que la SACIF Plus en el método de pica circular mecanizada estaría dando unos buenos resultados, pero lo dejo ahí hasta que podamos tener algo más. Bien, siguiendo con el tema de estimulantes, mi compañera María José Rozados, a la cual, vamos, creo que ha hecho un trabajo importantísimo, empezó a formular, leyendo bibliografía, multitud de estimulantes, muchos los tienen ahí, en forma de pasta, en forma líquida y en forma de gel, cosa que quiero poner de manifiesto, porque a través de los geles se tienen, creo, muchas, bueno, sabemos que o estimamos que tiene muchas ventajas su aplicación. El gel es un producto tisotrópico que no gotea, de mayor conexión, que conecta mayor cohesión y por tanto que se facilita la aplicación. Bueno, ahí lo pueden ver. Y su aplicación más homogénea el árbol. Esto es importante, el tema este de las formulaciones, a lo mejor tipo gel, y puede tener recorrido y estudio. Bien, algunas pues tienen ese EcoCid, completamente, algunas son, todas las que están ahí están basadas en ácidos cítrico, bentonina, benzoico, la renutria japónica, que es una planta, un rizoma rico en estibileno. Bueno, todas ellas han sido probadas con mayor o menor éxito, y lo que ven ahí en la foto de la derecha, que es un pequeño vídeo, es simplemente, no es un taladro basal, sino es una aplicación de algunas de ellas que pueden ver que se utilizaron como preestimulación líquido, después de estudios viendo bibliografía de temas en otros lugares que se hacía, para, no solamente para resinas, sino para producción de látex, y investigando, que es un poco de lo que se trata, pues bueno, se introducía pues filtro de cigarrillos, se le metía el líquido y se esperaba pues 15 o 20 días antes de iniciar la resinación. Bueno, ahora está el vídeo, lo dejo. Ahí está pinchando el... A veces este mundo de la investigación pues tiene lo que tiene, no es todo, es probar y con cierto sentido, pero no es todo aplicable, ni mucho menos el primer momento, ni quiero que eso se piense. Bien, lo que sí es verdad que concluimos, y creo que fue la primera prueba que se realizó, gracias a la colaboración de FINSA, que es obviamente una de las empresas más interesadas en ver la compatibilidad de este monte, fue pues lo que están habiendo ahí, cortar árboles resinados, sobre todo los que más podían verse afectados después de 3 años de resinación, que eran los de cara ancha de 16. Se cortaron 15 árboles de cara con una sola cara de 16 y otros 15 árboles con 2 caras de 16. Árboles, pues situaciones pues típicas del monte en Galicia, árboles de fustal, pues de diámetro normal de 30 a 40, extensiones pues de 3,5 hectáreas, ¿no? Las parcelas que teníamos, 350 pies, más o menos lo que árboles de 30 años, que es el turno de corta. Bien, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, estos árboles, al talarlos, se hizo el apeo, se comprobó ya, como pueden ver en la diapositiva de la derecha, que había una pequeña zona de quemazón de unos 2 centímetros, que se veía ya en la propia base del árbol, con un color más rojizo, el tamaño de €1, recuerdo, de una moneda de €1 de 2. Luego el resto de la madera no se apreciaba diferencia entre los árboles testigos. Al llegar a parque y descortezar, bueno, pues sí, se notaba todavía la cara donde estaba resinada, como pueden ver en esa foto donde está el operario con casco. Y finalmente, al meterla en el carro de sierra, pues, y quitar decantonar, perdón, pues bueno, pues se apreciaba la mancha donde estaban las entalladuras, ¿no? Bien, a lo largo de la troza, digamos que al final 3 entalladuras, hablábamos de 1,5 metros, no más, ¿no?
y en Galicia el aprovechamiento, como saben, de cada troza es 2,5 metros normalmente. Bien, esto todo lo que estoy contando es de un informe que nos pasó Finsa de sus conclusiones sobre esta madera. No se ha apreciado diferencias respecto al porcentaje en peso con corteza, respecto a la densidad de madera no se apreciaron diferencias entre los árboles testigos y los árboles resinados. De manera general, en la zona de madera afectada por la resinación, esta se presenta en la primera tabla, cuando las tablas son de 27 milímetros de espesor, lo tienen ahí, unos 40 o 60 centímetros. En algunas trozas, debido a la conicidad de la pieza, esta madera afectada de resinación desaparece cuando se quita el costero, cosa que, bueno, pues también es interesante. La velocidad de sierra no se fue afectado y el rendimiento de las tablas fue similar tanto para unas como para otras. En el secado, pues tampoco se estuvo ninguna diferencia, se llegó aproximadamente al 12%, que era el obtenido de humedad deseada, no presentando ningún problema durante el proceso. Cuando hablamos de tablero alistonado, la fabricación de tablero alistonado que se realizó sin ningún tipo de problemas, con una madera y con la otra. Pensemos que había árboles testigos también, que lo he dicho, se vio en la diapositiva. La calidad estética, que para ellos es importante, las trozas resinadas a una cara, el rendimiento empeoraba un 6,9% estética y la de 2 a un 20%. Y jugando con la colocación de estos listones, en el despiece era posible mantener un rendimiento. Aquí tenemos una tabla testigo, una tabla resinada a una cara y la que peor sale, que es, como ven aquí, cuando se aprovechaba ese listonado y entonces aparecen esas manchas. Hombre, estéticamente a ellos era un inconveniente, pero vamos, no entiendo que sea, o del todo, de formular una cosa que impidiera ni mucho menos el proceso. Bien, también se hizo a través de la Universidad de Vigo y para comprobar las propiedades fisiomecánicas de la madera y con idea de conocer las características relacionadas con la capacidad de transmitir y resistir fuerzas y deformación. El estudio de las propiedades físico-mecánicas. Esto es interesante porque empieza a haber cada vez más en Galicia la aplicación de esta madera como madera estructural para construcción. Bueno, el trabajo se expondrá públicamente. El profesor Óscar González Prieto, que no sé si está aquí o nos estará viendo desde online, pero vamos, si me dijo que iba a estar de alguna manera, pues yo he puesto ahí los datos de compresión axial, pero hay otros datos de densidad y de flexión estática, y fueron bastante razonables y no se encontraron ahí. Lo que pueden ver es el árbol testigo, o las probetas, de los árboles testigos, el árbol resinado a una cara y el árbol resinado a las caras, y no se puede decir que haya diferencias, ¿de acuerdo? Y ahí están los ensayos que se realizaron, me parece que fueron alrededor de 1500 probetas. Y bueno, está explicado ahí que no se encontró en principio nada. Sé que ahora mismo pues están haciendo más estudios dentro del grupo CREMA y bueno, y es hora de ver si esto pues se encuentra también en otros ensayos. Bien, conclusiones, y termino. Creo que en hora. La primera, el método de pica de corteza de cara ancha parece apto en Galicia para resinar pinos a fin de turno maderable durante 3 a 5 años, para compatibilizar la producción de madera y con la resina como secundaria. Lo dejo ahí. En principio es una propuesta de trabajo y que a nosotros nos parece razonable y que podría ser interesante. Sin meterme ya en rendimientos, en cuál es el tamaño de la madera, pero bueno, si conseguimos unas producciones interesantes. El método Borehole podría tener interés cuando se pretenda extraer puntualmente resina de más riqueza, sin estimulantes inorgánicos y para usos muy específicos. Bueno, esa es la verdad, aunque nos ha servido, como he dicho antes, para determinar otra serie de cuestiones como lo de meteorología a la que me he referido. El método de pica circular mecanizada, bueno, necesita menos selección, mejora la competitividad, la oleoresina obtenida tiene mayor valor añadido,
la superficie de la herida es menor impacto y menos contacto con el aire, reduciendo tanto los daños en los árboles como los posibles problemas con plagas y enfermedades. Hemos estado muy atados en Galicia con el tema del Bursafelenchus a las posibilidades de resinar con pica de corteza en lo que es una zona tampón que tenemos con Portugal, y con este método parece que se ha abierto más la mano a resinar al no haber una herida tanto tiempo abierta. El tema de cómo se comporta el vector del bursa no me meto. Y además aquí sí se ha estudiado, porque me consta que la Universidad de Valladolid lo ha estudiado y bastante. Bien, finalmente, los métodos indicados son compatibles con el aprovechamiento de madera de resina. Si nos falta hacer a todos, o por lo menos a nosotros, hacer pruebas de madera resinada con el método de pica circular mecanizada, a ver qué opina la industria. Y he de decir, es verdad que en el caso del tablero alistonado, la calidad estética de los tableros producidos con las tablas en acero resinada no es admisible, no es tampoco un gran pecado, pero bueno, habría unos tableros alistonados que a lo mejor podrían ser desechados. En el caso de la madera estructural, en principio, y mientras no se diga lo contrario, no hemos encontrado diferencias apreciables.